enfocada en la prevención del aborto. Entonces quiero compartirles con ustedes este proyecto y compartir con ustedes también la palabra del Señor de lo que Dios nos habla, de lo que Dios nos llama a hacer. Entonces quiero que pongamos atención. No sé si se puede resolver la diapositiva. Entonces vamos a orar, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre, que estamos aquí reunidos. Gracias porque podemos venir, reunirnos, alabar y exaltar tu nombre, Señor. Y nos hemos regocijado, Señor, dándote estas alabanzas, Padre. Y ahora, Señor, nos disponemos a abrir nuestro corazón, Señor, a lo que tú quieras hablarnos, Padre Santo. Y conforme a lo que tú nos sabes, Señor, esperamos que no vuelva a ti vacía esta palabra, sino que apunta con el propósito para toda tu vida. Levántanos, Señor, como luz, como, Señor, como instrumento de tu amor y tu justicia en medio de este tiempo oscuro, Señor, y que podamos, Padre Celestial, ser, Padre Santo, canales de tu amor, de tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el proyecto de la fundación se llama igual que la fundación, Toque de Vida, porque queremos salvar las vidas. Vamos a ver qué es lo que está pasando en materia del aborto en Colombia. Vamos a enfocarnos en Colombia, pero esto es mundial. Viendo un video.
5 millones de bebés, 125.000 al día y 86 por minuto. Eso es demasiado. En Colombia, tristemente hace 2 días, la Corte volvió a ratificar el aborto. Hasta los 6 meses, sin ninguna causa, puede ser abortado un bebé. Y después de los 6 meses, decía ahí, peor todavía, después de los 6 meses, con las 3 causales. ¿Cuáles son las 3 causales? La violación, un bebé que venga con malformación, o si está en riesgo la madre, cosa que estas 3 causales tampoco son justas para acabar con la vida de un bebé. Nada más aquí en Bucaramanga, en la clínica Ardila de Lourdes, hay un programa pionero que incluso viene gente del extranjero a sacar adelante un embarazo que está en riesgo y se han salvado la vida de muchos bebés. Entonces esto es impresionante porque eso quiere decir que es hasta el 9º mes el aborto aquí en Colombia. Y el asunto es preocupante, más preocupante porque empiezas como Profamilia, dice que el 99.7 de los abortos son riesgo a la salud de la mujer. ¿Y sabe cuál es el riesgo de la salud de la mujer? Una mujer que diga, yo estoy estresada con este embarazo, no me siento preparada para este embarazo, o lo que sea así, y por cualquier razón un niño es abortado. Entonces es preocupante, y más preocupante todavía ahora con este tipo de gobierno que tenemos, que es un gobierno progresista. Este tipo de gobiernos, como lo prometieron en campaña, de un ministerio de la igualdad de género. Si usted mira, este ministerio lo que hace, y ahí mismo dice, empoderar a la mujer y a las niñas de zonas vulnerables o de lo que sea para sus derechos. ¿Cuáles derechos? Todo esto de los, como lo dicen ellos, salud reproductiva, que es más que el aborto. Todo este ministerio que le están inyectando 3.000 millones de pesos mensuales se va a encargar de toda la promoción en Colombia del aborto y de la ideología de género. Si usted va a ir a los países en los que se comenzó este tipo de políticas, por ejemplo como Holanda, ya hay niños desde el jardín de infantes que los están vistiendo a los niños como niñas, a las niñas como niños, y bueno, eso trae unas políticas tremendamente, primero, para terminar con la población, y segundo, para que los niños que no son abortados tampoco se reproduzcan, porque buscan la manera de que estos niños se perviertan y no tengan ninguna identidad, y puedan hacer lo que ellos quieren ser, más no lo que Dios con el sexo que los creó. Por favor, no votemos por este tipo de gobiernos. No votemos por este tipo de gobiernos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 24. Proverbios 24, 11. Si te enteras de que van a matar a algunos, trata de salvarlos y no vaciles en socorrer a los que van a ser asesinados. Pues si dices, la verdad es que yo no lo sabía, ¿crees que el que examina los motivos no habrá de darse cuenta? ¿Acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? Él le da a cada uno el pago por lo que hacen. Todo este tipo de cosas ya habían sido anunciadas en campaña. Ahí está todavía eso colgado en la red, las 169 páginas del plan de gobierno. Esto no es nuevo, esto está ejecutando el gobierno lo que está diciendo, lo que dijo que iba a hacer. Entonces es más preocupante la situación ahora. Bien preocupante, porque si no tuviera
tu vida. Delante de Dios no podemos ocultarle nada. No, el tema aquí no es de política ni de su filiación política, sino de lo correcto delante del Señor. Entonces, cada día en Colombia son asesinados 250 niños y niñas. Todos los días, y eso por la estadística que puede hacerse, porque es difícil conocerla porque ya incluso pastillas que las mujeres pueden tomarse en la casa y eso no está dentro de las estadísticas, así que esta cifra puede ser más grande. Pero bueno, vamos a mirar entonces qué podemos nosotros hacer. Entrenamos líderes. Ya las mujeres aquí en el Ministerio Femenil se entrenaron las mujeres en lo que son las 4 preguntas de lo que dice Dios acerca de la vida desde el vientre materno. Todo esto ya las mujeres lo hemos recibido. A su vez tenemos que replicar esto. Los líderes entrenan su iglesia. Replicarlo. La iglesia alcanza a los vecinos. Nosotros podemos replicarlo a nuestro alrededor. Surgen ministerios pro vida. Ya el ministerio de pro vida comenzó y el ministerio de la Unión Femenil está muy entusiasmado en trabajar en este proyecto. Entonces los bebés son salvados y las familias son transformadas. Como no hay tiempo, hermanos, me gustaría extenderme más y explicar bien. Yo sí les ruego que el que tenga bien y quiera más información y preguntar y yo cómo me puedo involucrar en este proyecto, por favor me busquen a mí o a mi mamá. Pero entonces la idea es que podamos juntos trabajar en esto. Gracias. Ahora yo sí quiero entonces entrar a lo que es la palabra del Señor. Quiero, hermanos, que miremos a la luz de la palabra en Mateo 13 al 23. Mateo 13 al 23. Los padres de Jesús lo llevan a Egipto. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate y huye a Egipto con el niño y su mamá. Quédate allá hasta que yo te diga, ordeno va a buscar al niño para matarlo. Entonces José se levantó y se fue durante la noche con el niño y la mamá a Egipto. Se quedó allí hasta que Herodes murió. Esto sucedió para que así se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta que los sabios de Oriente lo habían engañado, se enojó muchísimo, así que tomó en cuenta los cálculos que había averiguado los sabios y mandó a matar a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías: se oyó un sonido en Ramá, sonido de llanto y de dolor. Era Raquel que lloraba por sus niños y no quería que la consolaran porque ellos ya estaban muertos. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Le dijo: levántate y ve con el niño y su mamá Israel, porque ya han muerto los que estaban tratando de matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su mamá Israel. Pero cuando José supo que el rey de Judea ya no era Herodes, sino su hijo Arquelao, le dio miedo de ir allá. Entonces, habiendo sido advertido por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea y se quedó a vivir en el pueblo llamado Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que el Mesías sería llamado Nazaret. Entonces, nosotros ¿cómo estamos percibiendo los tiempos
estamos. No sé cómo es percibido el tiempo en el que estamos, pero la Iglesia se enfrenta actualmente a uno de los más grandes desafíos, que es defender la vida desde el vientre materno y a la niñez en general y a la adolescencia. Este tema debe ser algo relevante en nuestra Iglesia, pues eso ha tomado mucha ventaja en nuestro país y en el mundo, el asesinato de bebés desde el vientre. Y los gobiernos cada vez se esfuerzan más en este tipo de políticas. Aún en la Iglesia sabe que nos encontramos con personas que están de acuerdo con esto, otras que no saben qué hacer y otras que son apáticas y estos temas prácticamente no les importa. Esta literalmente de ayer tengo que replicarlo, o queremos replicarlo en muchas iglesias, pero pocas, muy pocas, son las que han dado apertura a este tipo de cosas. Parece que no son muy relevantes ahora para la iglesia, pero sí son relevantes y tienen mucho que ver con lo que estudiamos en esta mañana en la escuela dominical, que es alcanzar a las etnias que no tienen testimonio de Cristo. Aún él está hablando de las etnias que no hay testimonio cristiano. Seguía la otra ventana, que era la 1070, sí, que es toda Europa y Eurasia, que una vez fue cristiana y que ahora no es, apenas solo Europa solo tiene el 1% de cristianos. Entonces eso quiere decir que Europa tiene más de 700 millones, apenas entonces de cristianos, ahora como 17 millones. También están igual de perdidos. Y todo eso tiene que ver siempre con una del enemigo, ¿cierto? A la luz de la palabra está en nuevo, como habló el Señor en otras épocas, hablará también en esta, pero debemos preguntarnos qué es lo que está pasando. Nosotros miramos alrededor y si no tenemos la percepción necesaria para ver lo que está pasando, tenemos que preguntarnos por qué. Miremos en su palabra la obra poderosa y sobrenatural de Dios en todos los tiempos, para llevar a cabo sus propósitos, aún con sus enemigos en contra. En el texto que acabamos de leer de Mateo, podemos ver el cumplimiento de las profecías acerca de Jesús y la oposición que hubo a la obra de Dios para la salvación de la humanidad. ¿Qué hacía Satanás? El enemigo, miremos aquí, en un primer punto, el enemigo siempre está en contra de los propósitos de Dios. Cuando Dios comenzó a formar a Israel, comenzó con Abraham. Ese fue el comienzo de Israel. Después Dios comenzó a formar a la nación de Israel y ahí hubo oposición de Satanás. ¿Qué pasó? Cuando Israel fue otra vez cautivo por Egipto y que fueron esclavos tantos años, 400 años, ¿qué hacía Satanás? Como era una nación que estaba esclavizada, vendría un libertador para que sacara al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Qué hizo el enemigo? Usó al faraón para que matara a todos los niños que nacieran, los varones, para que el niño que naciera lo arrojara al río, para que fuera asesinado, porque no querían que la nación de Israel saliera del Egipto. Quería que permaneciera esclavizada, que permaneciera en Egipto. Entonces, ahí vemos la oposición. Vemos la oposición y siempre que usa Satanás a las cabezas de los países, ¿cierto? A los que están en eminencia. Después viene ahora lo que va